¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Es un famoso koan zen, un acertijo que en realidad no tiene una respuesta lógica. Y es que no está hecho para que lo resuelvas. Está hecho para romper algo, para romper nuestras estructuras mentales. Esas cajas con las que construimos la realidad. Fíjate que toda nuestra percepción se apoya en pilares que damos por sentados. El tiempo, el espacio. Pero, ¿qué había antes? Pues mira, tenemos sobre la mesa unos textos filosóficos que se meten de lleno en ese misterio. Plantean que antes de todo había un silencio absoluto, una paz total. Entonces la pregunta es casi de detective. Si todo estaba en calma, ¿por qué empezó el universo? ¿Qué salió mal, por así decirlo? Venga, pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a hacer una inmersión en la cosmogénesis según la doctrina secreta de H.B. Blavatsky para buscar pistas, para intentar entender un estado previo a la propia existencia, donde las reglas del juego que conocemos pues simplemente no existían. Vale, para empezar a entender esto, tenemos que hablar de esas cajas mentales que decía al principio. Las fuentes que manejamos citan un experimento un poco terrible, la verdad, con animales. A unos gatitos desde que nacieron, a unos se les impidió ver líneas horizontales y a otros verticales. El resultado fue que al dejarlos libres, eran incapaces de moverse con normalidad. Los que no habían visto líneas horizontales, pues no percibían el suelo y se caían. Y los otros se chocaban contra las patas de las mesas. Les faltaba una caja fundamental para poder orientarse. Con las personas pasa algo parecido, aunque menos drástico, claro. Un recién nacido no diferencia nada, para él todo es un continuo. Luego reconoce a la madre y el universo de repente se parte en dos. Mamá y todo lo demás. Construimos el mundo a base de poner etiquetas. Y lo que es fascinante aquí es el giro platónico que proponen las fuentes. Le dan la vuelta por completo a la idea. No es que aprendamos a conocer el mundo, es que olvidamos la conciencia de lo infinito de la que, según esta filosofía, venimos. Imagina una conciencia que es como un océano y que, para poder experimentarse, se vierte en el dedal pequeñito del mundo material. O sea que en lugar de expandirnos, nos estamos encogiendo. Exacto. Y durante la vida seguimos añadiendo subdivisiones a ese dedal. Ya no es solo mamá o papá, son etiquetas como hombre, mujer, de derechas, de izquierdas, creyente, ateo, trabajador, jubilado. No expandimos la mente, la vamos llenando de compartimientos, de cajones. Por eso cuando nos topamos con una idea que no encaja en ninguno, como las que vamos a ver hoy, la reacción natural es el rechazo. qué rollo, esto es muy complicado. Es la mente defendiendo sus propias paredes. Pues esa es justo la barrera que tenemos que saltar. Porque para entender el núcleo de estos textos, hay una estrofa en concreto que es el corazón de todo esto. Y para entenderla, vamos a tener que dejar las cajas en la puerta. Venga, vamos a leerla. Es la Sloka 4 de la cosmogénesis de la doctrina secreta. Y dice así: los 7 caminos hacia la dicha no existían. Las grandes causas de la miseria no existían, pues no había nadie que las produjera ni que quedara atrapado en ellas. Esta frase es densísima. Describe un estado que en sánscrito se llama pralaya, un periodo de descanso universal. Y hay que hacer un esfuerzo mental grande, porque hablamos de un estado anterior al tiempo y al espacio. Si decimos un momento antes, ya estamos usando el concepto de tiempo. Era, según los textos, un silencio y una oscuridad absolutos, donde las leyes de la existencia, tal y como las entendemos, estaban en suspenso. Espera un momento, porque la estrofa habla de dicha. Los 7 caminos hacia la dicha no existían. Si no había nada, ¿cómo podía haber un concepto como la dicha? Me suena contradictorio. Es una contradicción solo aparente. Los textos aclaran muy bien que no se refieren a nuestra idea de felicidad, que suele ser la satisfacción de un deseo, ¿no? Comer cuando tienes hambre, dormir cuando tienes sueño, comprarte algo que quieres. Eso aquí no aplica. Entonces, ¿qué es esa dicha? Se refieren a esa insatisfacción constante, a esa inquietud que no cesa. Es el motor que nos empuja a hacer cosas desde que nos levantamos, el ruido mental de las preocupaciones, la necesidad de llenar vacíos, ese zumbido de fondo que casi siempre está ahí. Ostras. Es una idea muy potente. Normalmente pensamos en la felicidad como conseguir algo, como añadir algo a tu vida. Y aquí la definen por la ausencia de algo, de esa inquietud, de ese ruido. Es darle la vuelta por completo. La dicha entonces es serenidad.
Exactamente. La serenidad es la ausencia de esa fricción interna. Y el objetivo último, el estado máximo de esa dicha, sería la serenidad absoluta, la quietud total del ser, lo que las filosofías orientales llaman nirvana o moksha. Por eso, en ese estado de pralaya no había caminos hacia la dicha, porque la dicha, entendida como serenidad absoluta, ya era el estado natural de todo. Vale, lo pillo. No necesitas un camino para llegar a donde ya estás. Pero la estrofa sigue, y esta parte me intriga aún más. Las grandes causas de la miseria no existían. Me suena muy abstracto. ¿A qué se refieren con eso? ¿Hablan de pobreza, de enfermedad? Es algo más filosófico, es la raíz de todo eso. Los textos se refieren a lo que en el budismo se conoce como las 12 nidanas. Son una cadena de causas y efectos que nos mantienen atrapados en la rueda del samsara, ese ciclo de existencia, muerte y renacimiento. Hay una cita en las fuentes que es brutal. Dice: inconcebible es el comienzo de este samsara, nunca ha sido descubierto su primer origen. Es como si estuviéramos en una noria que no para de girar, sin saber quién la puso en marcha. 12 causas. Suena algo muy complejo para desgranarlo ahora mismo. Sí, lo es, pero las fuentes las agrupan en 3 bloques clave que lo hacen más comprensible. El primer eslabón, y el más importante, es avidya. Se suele traducir como ignorancia. O sea, la ignorancia de no saber matemáticas o historia, ¿o es otro tipo de ignorancia? Justo, no es ignorancia de datos, es una ignorancia fundamental. No saber quiénes somos realmente, ni cómo funciona nuestra propia mente. Es la ceguera inicial que pone en marcha toda la carena. De esa ignorancia nace el segundo bloque, que podríamos llamar fasa, o contacto sensorial. A través de los sentidos percibimos el mundo, pero, claro, esa información la filtramos con nuestros prejuicios, con nuestras cajas mentales. Es como si viéramos el mundo con unas gafas de sol de un color determinado y creyéramos que el mundo es de ese color. Exacto. Y ese contacto filtrado nos lleva al tercer bloque, upadana, que es el apego. Vemos algo que nos gusta a través de esas gafas y nos apegamos a ello. O vemos algo que no nos gusta y lo rechazamos. Nos aferramos a los deseos, a las sensaciones. Y es ese apego, según esta visión, lo que nos impulsa a volver a nacer, a seguir girando en la noria del samsara. Es un ciclo que se retroalimenta. Vale, entiendo el mecanismo. Ignorancia, contacto distorsionado y apego. Entonces, si en ese estado de pralaya no existían estas causas, quiere decir que el karma tampoco existía. Si no había nadie para crear miseria, ¿tampoco había nadie para hacer el bien o el mal? Pues la respuesta que dan los textos es un no rotundo. El karma, como ley de acción y reacción, no estaba activo. Explican algo muy sutil. La ley última, el dharma, sí existía como potencial, coexistiendo con lo absoluto. Pero al no haber un mundo manifestado, no había nadie que pudiera actuar. Y sin acción no hay reacción. No hay karma. Era un estado de integración total. La dicha no consistía en tenerlo todo, sino en la ausencia absoluta de necesidad. De acuerdo. Esto aclara la segunda parte de la estrofa. Pero volvamos a la primera. Los 7 caminos hacia la dicha no existían. Si ya hemos dicho que la dicha era el estado natural, ¿qué son estos 7 caminos que aparecieron después? Las fuentes citan una respuesta de Blavatsky a sus alumnos que me dejó pensando la verdad. Dijo que eran facultades prácticas a desarrollar. Sí, una respuesta muy enigmática que ha generado, muchísima literatura. Los estudiosos que se mencionan, como David Riegel, proponen la interpretación más aceptada. Se refiere a la constitución septenaria del ser humano. Otro concepto que puede sonar un poco a chino. ¿Podemos explicarlo de forma sencilla? Claro. A ver, imaginemos que una persona es como un edificio de 7 plantas. Las 4 plantas inferiores son los principios más materiales. La planta baja es el cuerpo físico, los cimientos, las paredes. La primera planta es el cuerpo energético, la instalación eléctrica que le da vida al edificio. La segunda es el cuerpo emocional, la decoración, el ambiente, los colores. Y la tercera el cuerpo mental concreto, que serían los planos del edificio. Vale, un edificio de 4 plantas. ¿Y las otras 3? Las 3 superiores son los principios espirituales. La cuarta planta sería la mente superior, o manas, la oficina del arquitecto, donde están las ideas abstractas, la creatividad. La quinta, el cuerpo intuicional o de la sabiduría, que sería como
como el lucernario del edificio, la conexión directa con la luz. Y la última planta, la azotea, es la chispa divina, Atma, la voluntad pura, la antena que conecta el edificio con el propio universo. Y no son partes separadas, es un todo interconectado. Me gusta la analogía del edificio, lo hace muy visual. Entonces, ¿los 7 caminos son facultades que hay que desarrollar en cada una de esas 7 plantas? Exactamente. Y aquí está la clave que extraen las fuentes de todo esto. El perfeccionamiento espiritual, según esta visión, no es una iluminación de película, una revelación que te llega de golpe mientras meditas bajo un árbol. Es un trabajo de albañilería, de fontanería, de decoración, constante y gradual en cada planta del edificio. Tienes que trabajar tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos del día a día para poder, algún día, reformar la azotea. Es un trabajo integral, pero sigue sonando muy abstracto. Por suerte, las fuentes nos dan otro texto, La voz del silencio, que le pone nombre y apellidos a estos caminos. Los llama los 7 portales o paramitas, y es como un manual de instrucciones para reformar el edificio. A ver, voy a leerlos porque son la clave del asunto. El primer portal, Dana, la caridad y el amor inmortal. El segundo, Shila, la armonía en palabra y acción. El tercero, Kshanti, la paciencia dulce, no inmutarse ante el dolor. ¿Que solo con estos 3? La verdad ya tenemos para toda una vida. Pero sigo. El cuarto es Vairaya, el desapego de lo material y de las ilusiones. El quinto, Virya, la energía indomable. El sexto, Dhyana, la contemplación profunda. Y el séptimo, Prajna, la sabiduría, que sería la llave que abre la puerta final. Es una lista imponente, desde luego. Imponente es poco. Después de oír la lista, uno se siente bastante poco iluminado. Energía indomable, paciencia inmutable. Yo a veces pierdo la paciencia buscando las llaves de casa. Claro, es que es normal sentirse así. Por eso las fuentes lo describen como un sendero, no como un interruptor que enciendes y ya está. Es un trabajo de toda una vida. Y supongo que buscar las llaves puede ser un excelente entrenamiento en Kshanti, la paciencia. Lo importante no es la perfección instantánea, sino la dirección. Visto así, tiene más sentido. Entonces, estos 7 portales son la hoja de ruta práctica para alcanzar esa serenidad de la que hablábamos. Sí, y si conectamos todos los hilos, según se desprende de los textos, la verdadera felicidad se apoya en 3 grandes pilares. Y estos pilares se construyen practicando estas virtudes. El primero es lo que llaman el sendero de la compasión. Es la idea muy potente de renunciar a tu propia liberación, a tu nirvana personal, para quedarte a ayudar al resto de la humanidad a cruzar el río. Se considera la elección más elevada. O sea, una vez que sabes cómo salir de la noria, te quedas para enseñar a los demás a bajarse. Esa es la idea. El segundo pilar es el desapego. La felicidad no surge de buscar satisfacción en el mundo, en las cosas, en las experiencias, sino precisamente de dejar de buscarla ahí, de comprender que la fuente de la serenidad está dentro. Y el tercero, que lo conecta todo, es el silencio interior. Es la necesidad de aquietar la mente, de bajar el volumen de ese ruido constante del que hablábamos al principio para poder escuchar esa sabiduría interna, la voz del silencio. El recorrido ha sido alucinante. Empezamos intentando romper nuestras cajas mentales, viajamos a un estado anterior a la creación, donde la dicha y la miseria ni existían porque no había nadie para sentirlas. Hemos resuelto el misterio de por qué empezó todo, con esa cadena de ignorancia y apego. Y hemos terminado con un mapa muy práctico, los 7 portales, una guía para cultivar la serenidad aquí y ahora. Y para cerrar, queda una reflexión final que se deriva de todo esto, casi como la última página del caso. Los textos describen un estado original donde avidia, la ignorancia, esa raíz de todo el sufrimiento, aún no existía. El universo surgió de un estado de no ignorancia, de plenitud. Y esto plantea una pregunta fundamental para que cada persona se la lleve a casa. Si la conciencia surgió de un estado de sabiduría, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza más profunda de nuestra propia conciencia, antes de que aprendiera a creerse separada del todo y a construir sin darse cuenta las causas de su propia miseria?